Primero de Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia es un curso que tiene más asignaturas de ingeniería que de informática, y estoy seguro de que querrás saber acerca de ellas. Mi nombre es Pepe Alcaraz y voy a explicarte las asignaturas del primer cuatrimestre de primero de Ingeniería Informática. Las asignaturas que vamos a ver son Álgebra y Matemática Discreta o AMD, Fundamentos de Computadores o FC, Fundamentos Lógicos de la Informática o FLI, Gestión y Organización de Habilidades Profesionales o GOHP e Introducción a la Programación o IP. Vayamos con la primera. Comencemos con AMD. ¿Te gustan las matrices y los vectores? Pues espero que sí, porque si no se te va a hacer muy pesada esta asignatura. No es difícil, pero sí es pesada, para la mayoría incluso aburrida. En un principio viene a ser aprender los módulos en bases distintas, lo que nosotros llamábamos Z. Por ejemplo, pasar 21 a Z5 era hacer 21 módulo 5, o lo que es lo mismo, la división entera de 21 entre 5 y quedarte con el resto. Luego también teníamos que recordar las operaciones y las propiedades de las matrices y aprender a hacer sus reducciones, y en muchos casos para enlazar temas, pues a lo mejor te ponían una operación entre dos matrices en Z5, por ejemplo. Finalmente, todos esos conceptos básicos se aplicaban en un programa de ordenador. Nosotros utilizábamos Sagemath. Viene a ser lo que os he mostrado ampliado junto con la teoría, que no voy a entrar ya que simplemente es empollársela para resolver ejercicios, aunque sí voy a mencionar los que me salieron a mí en el examen. Por ejemplo, este es mi examen y en el primer ejercicio me pedía que aplicase el algoritmo de Gram-Schmidt para obtener una base ortogonal a partir de los tres vectores. La base ortogonal es aquella que sus vectores son perpendiculares entre sí. Os pondré una imagen para que lo veáis mejor. Entonces, pues aquí en el examen pues podéis ver simplemente la aplicación del algoritmo utilizando los tres vectores y finalmente obteniendo una base ortogonal. Como veis, las matrices pues tienen bastante importancia en esta asignatura. Luego también podemos ver aquí te dan un grafo y tenías que buscar el peso mínimo utilizando algún algoritmo, o el de Kruskal o el de Prime. En este caso no lo daban, la verdad, se portaron bien. Y entonces pues aquí tenemos la solución de ese ejercicio. El algoritmo de Kruskal utilicé yo, que viene a estar, todavía no, aquí. Que como podéis ver pues es para encontrar un árbol acíclico, sin ciclos, de menor peso. Bueno, luego también, como ya os he dicho, había una parte práctica que hicimos en Sagemath y que es bastante visual para representar puntos y rectas, o figuras geométricas incluso. Nuestra parte del examen de Sagemath era esta. Dice: construye y dibuja en Sage un hexágono regular en el plano con centro en el punto 1 y 5 y radio 3. Y además construye la simetría ortogonal con respecto de la recta 3x tal y dibuja el simétrico del hexágono anterior. Bueno, pues eso venía a ser esto que tenemos por aquí. Aquí, como podemos ver, Sagemath era simplemente una herramienta online donde en los cuadros de texto aprendías los comandos, que en realidad el profesor en las clases te decía los comandos que prácticamente iban a salir en el examen, sino iguales, bastante parecido. En el examen a lo mejor un pelín más de dificultad, pero bueno, viene a ser esto. Bueno, aquí metemos la recta, el punto, la recta también, dibujamos el hexágono y además también dibujamos el hexágono simétrico según la recta esta que nos dicen. Vendría a ser esto. Sí, un poco puta mierda, pero bueno, es así. Todas las asignaturas cuentan con una parte práctica que puede valer entre el 50 o el 40% de la asignatura, y son la aplicación de la parte teórica de esa asignatura en algún programa concreto, aunque no en todas las asignaturas es así, ya que otras utilizan la parte práctica para hacer más ejercicios de teoría, por desgracia. Y bueno, eso sería AMD. Vayamos con FC. FC es la primera asignatura sobre informática que hay en la carrera. Aquí se dan cosas interesantes como los componentes de un ordenador y ciertas curiosidades útiles. Aquí tenemos un ejercicio solucionado con algunos de los componentes de la placa base. Por si os interesa, pues aquí os dejo la solución. Y también se da mucha teoría sobre cómo funciona un ordenador. Principalmente los ordenadores siguen el esquema de von Neumann, que es el que veis aquí. Básicamente es tener una CPU, el procesador, una memoria principal,
lo que nosotros llamamos la memoria RAM, y dispositivos de entrada y salida. ¿Y cómo se envían los datos? Pues se envían mediante buses, que según el ancho pueden enviar más o menos datos, como podéis ver aquí. También se aprende cómo comprende el ordenador las cosas con tan solo ceros y unos, ya que en las profundidades de un ordenador solo se lee y opera en binario. Y si queréis aprenderlo, pues os dejo aquí un vídeo donde lo explico tal y como lo aprendí yo. También conocemos la historia de los ordenadores dividida en generaciones, y os comentaré por encima de cada generación, ya que me parece bastante interesante. Aquí tenemos la primera generación, donde los ordenadores que existían ocupaban lo mismo que un almacén. Aquí el tema de la computación está bastante relacionada con la guerra, ya sabréis por qué. En la segunda generación fue propiciada por el invento del transistor en 1947, y aquí podemos ver el primer minicomputador, el que es el de la derecha, que es literalmente igual que un frigorífico o una nevera. En la tercera generación se compacta bastante un procesador y aumenta la velocidad gracias al silicio. Y entonces tenemos ya ordenadores bastante más pequeños. Y la cuarta generación es donde se diseña el primer microprocesador tal y como lo conocemos a día de hoy. Aunque este particularmente tiene una potencia bastante ridícula con los de la actualidad. El resto de temas son introducción a sistemas operativos y a redes de comunicaciones. En realidad esta asignatura viene a ser una introducción para otras asignaturas de la carrera. En cuanto a la introducción de sistemas operativos, lo aprendimos utilizando Linux, que es otro sistema operativo. Como podéis ver, este es un ejemplo de la organización de ficheros en Linux, que ahora mismo probablemente no debáis entender nada, pero viene a ser como un árbol invertido donde desde la raíz se llega a cualquier otro sitio. Viene a ser, Windows implementa lo mismo mediante sus carpetas. Aprendimos también el terminal de Linux para hacer prácticamente todo con comandos, como por ejemplo buscar archivos, copiar, pegar, mover, mostrar archivos, abrir aplicaciones, lo que viene a ser lo más básico de este potente y práctico terminal. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando el comando find para buscar los archivos que empiezan en cualquier cosa y terminan en .docs. Respecto al tema de redes, a mí particularmente me parece el tema más interesante, puesto que es la parte de la informática que más cercana tenemos. Se nos enseña que los hosts, por ejemplo, son los ordenadores portátiles, los PCs, teléfonos móviles, incluso hasta un coche puede llegar a ser un host. Y existen, por ejemplo, se comunican mediante dos modelos, cliente-servidor o peer-to-peer. Que viene a ser, bueno, cliente-servidor con un servidor de por medio y peer-to-peer sin servidor, entre dos hosts. La más común es el de cliente-servidor, la verdad. También vemos los componentes que se necesitan para que Internet exista tal y como lo conocemos. Y estos son un ejemplo de ello. La mayoría tenemos en casa un router que tiene la función de router, switch y punto de acceso. Es decir, que con nuestro router podemos tener wifi y varios ordenadores conectados con cable LAN. A modo de información, para los más curiosos, os dejaré esta transparencia que voy a poner ahora, que es la estructura de Internet que se hace mediante capas, donde cada una tiene su función y sus protocolos, que algunos de ellos seguro que conocéis. No sabría deciros si esta asignatura es fácil de sacar o complicada, porque no soy muy objetivo, la verdad. A mí FC me gustó tanto y tenía un profesor que la explicaba tan bien que no me costó nada estudiármela. Sin embargo, por la cantidad de contenidos diría que es un poco compleja. Y nada, esto sería todo de FC. Vamos con FLI. FLI es pura lógica. No sé si habéis dado algo de lógica en bachillerato, yo sí lo di en filosofía y la verdad es que no hay mucha diferencia. Vais a ver solo esta imagen porque no tengo mucho que mostrar aquí, es más mi opinión sobre ella. Esta asignatura en un principio me pareció puro relleno, para tener más créditos básicamente, porque no entendía qué tenía que ver P y Q, entonces no Q, con la informática. Y honestamente ha sido la primera vez que cambiaba de opinión de forma rotunda. Os explico. Los lenguajes de programación son lenguajes formales. A diferencia de los informales, que son los que utilizamos para comunicarnos, como por ejemplo el castellano, los lenguajes formales no tienen ambigüedad. Es decir, que una frase se expresa de una única forma y no da opción a malentendidos. Pues todos los lenguajes de programación son lenguajes formales. Y cuando escribes sentencias condicionales, como un bucle o un if, debes saber exactamente lo que quieres poner. Y esta asignatura de veras que te ayuda mucho en ese aspecto. Eso es lo bueno, digamos. Pero mientras la cursas tendrás que soportar estudiar un huevo de técnicas,
para trabajar con los lenguajes formales y decir de qué tipo son. Esta asignatura es fácil de aprobar si el profesor quiere evaluaros sobre los contenidos. Si os quiere poner cosas rebuscadas para joderos la vida y cobraros otra matrícula, entonces estáis muy jodidos. Pero por lo general, con un profesor medianamente normal, se saca. Vamos con GeoHP. GeoHP es una asignatura de economía, que por el plan de estudios de mi universidad es obligatorio cursarla. Y en realidad es realmente útil saber esos conocimientos básicos, sobre todo para que no te tomen el pelo cuando salgas de la carrera y para que además cuando hables con tus amigos sobre problemas serios de impuestos, rentas, pues entiendas algo y no parezcas una pared. Yo en bachillerato di fundamentos de administración y gestión y dimos más temas que en esta asignatura, que se evalúa con un tipo test bastante sencillito, digamos. Aunque como ya sabemos, un test siempre depende del profesor. Como ya habéis visto, esos son los contenidos que nos evaluaban y en la parte práctica nos ponían ejercicios con casos reales de empresas y los teníamos que analizar con las teorías que habíamos dado en ese tema, por ejemplo, con el análisis DAFO o la pirámide de Maslow, entre otras. Y el trabajo final de prácticas era realizar un análisis sobre una empresa relacionada con la informática. No tenía mucho más. Así que vamos con IP. IP era otra asignatura relacionada directamente con la informática de este cuatrimestre. Vamos, una carrera de informática y asignaturas de informática, todo lo que uno quiere. Era la primera vez que se programaba, yo en mi caso, y a pesar de que nos enseñaron todo lo inicial respecto a la programación y hacíamos ejercicios súper chorras, me sentía como un maldito hacker de ver que estaba interactuando con el ordenador con algo que yo mismo había creado. Este fue nuestro primer programa, que te pregunta cómo te llamas y tú introduces el nombre y te responde esa frase. No tiene nada, como veis es una absoluta chorrada. Esta sería su ejecución en el terminal. Os aseguro que es bastante satisfactorio que funcionen las cosas, aunque sea una chorradilla de estas. A nuestro grupo nos enseñaron Pascal, que es un lenguaje que no se usa para nada hoy en día y es bastante simple. Para empezar a aprender, digamos que está bien. Es bastante parecido al pseudocódigo que se utilizaba en la teoría. No me preguntéis por qué el otro grupo empezó a programar con C++, que es un lenguaje que tiene muchísimo más uso y es 1000 veces más potente que el Pascal. Y luego en el segundo cuatrimestre nos sacaban, como dimos C, nos sacaban una ventaja que flipas los del otro grupo. Pero bueno, una vez que aprendes un par de lenguajes, aprender cualquier otro no te resulta complicado. Como curiosidad diré que en algunas asignaturas como AMD o estadística nos examinaban con la herramienta que se daba en prácticas. Es decir, que nos examinaban en el ordenador. Y sin embargo, en IP, que es de programación, nos examinaban con papel y boli. Por lo que nos ponían a resolver un ejercicio y no podíamos ver si estaba bien o no, si no podíamos compilarlo ni ejecutarlo. En fin, sin comentarios. Este ha sido mi primer cuatrimestre sobre ingeniería informática. Pronto tendréis un vídeo sobre el segundo cuatrimestre de ingeniería informática, cuyas asignaturas son cálculo, estadística, estructura y tecnología de computadores, fundamento físico de la informática y tecnología de la programación. Esto ha sido todo. Si os ha gustado, os agradecería que lo compartieseis. Mucha suerte y que os vaya bien.